¿Cómo están, queridos niños y niñas? Bienvenidos a una clase más de comunicación para estudiantes de primer año de secundaria. Un saludo muy especial y una bienvenida especial a mis estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Vamos a tocar un tema muy bonito, un tema muy interesante hoy, y el título de esta clase es El relato. Seguramente en algún momento cada uno de ustedes ha escuchado un relato y yo les quiero contar uno en este momento. El título del relato es El fantasma. Cuenta la historia de un joven que tenía un problema muy grave. Este joven, cuando se acostaba y dormía, se aparecía un fantasma en su sueño. La particularidad de este fantasma era que conocía todo lo que este joven hacía, incluso todo lo que este joven pensaba y todo lo que este joven sabía. Este fantasma lo acosaba, lo atemorizaba, lo amedrentaba, tanto así que este joven llegó a detestar, podríamos decir, a odiar el dormir. Cansado de esta situación, de que este fantasma lo acose, él ya se había ido a los psicólogos más reconocidos, había visitado doctores, había contado a amigos, a familiares, pero nadie le daba una solución o nadie le daba un consejo que le podía ayudar a este joven. Cuando ya no supo qué hacer, lo que le quedó como alternativa es visitar a un maestro zen que vivía cerca a la provincia que él también residía. Este joven, cuando llegó a la casa del zen, le contó con detalles lo que a él le mortificaba. El joven había perdido de peso, ya no comía, estaba demacrado, tenía un semblante ya poco apreciable. El maestro zen le escuchó con tranquilidad y se dio cuenta que realmente este joven se mantenía en vela porque su rostro reflejaba la desesperación y la falta de sueño. Entonces, lo que el maestro zen le aconsejó fue lo siguiente. Lo que vas a hacer es esto, le dijo. Vas a agarrar un puñado de lentejas, de menestras, ¿no? Así le dijo. Y en este caso, te vas a acostar a dormir agarrando el puñado de lentejas. Cuando el fantasma aparezca en tus sueños nuevamente, lo que tú vas a hacer con él es un trato, le dijo. Este trato consiste en lo siguiente. Le dices al fantasma, si es que tú sabes cuántas lentejas tengo aquí en mi mano, tú vas a ser mi dueño, mi amo, vas a poseerme totalmente. Pero si tú desconoces cuántas lentejas tengo en mi mano, entonces lo que tú vas a hacer es desaparecer para siempre de mi vida. Así le aconsejó el maestro zen. El joven regresó a casa y cuando llegó la noche se acostó. ¿Y saben qué sucedió? Hizo eso, agarró un puñado de lentejas y se acostó. Ni bien cayó en profundo sueño o ya estaba descansando, el fantasma se apareció nuevamente. Y el joven hizo lo que el maestro zen le aconsejó. Le dijo al fantasma, te tengo una propuesta. El fantasma le intervino y le dijo, sí, ya sé lo que hiciste, sé que tú te fuiste a visitar a un maestro zen y piensas que puedes alejarte de mí o puedes retirarme de tu vida. A lo que el joven le respondió, yo sabía que tú me habías descubierto. Por eso le dice, como tú ya sabes cuántas lentejas tengo en mi mano, entonces, ¿qué puedo decirte? Al instante, el fantasma desapareció para siempre de la vida del joven. Ah,
¿Saben por qué? Porque el fantasma no podía saber cuántas lentejas había allí en la mano del joven. ¿Y saben por qué no podía saberlo? Porque el joven tampoco lo sabía. Entonces, nada de lo que el joven no supiese, el fantasma tampoco. Niños y niñas, ¿qué les parece esta historia? Interesante, ¿cierto? Ahora, a partir de esta historia que yo les narré, voy a en este momento explicarles qué es un relato. ¿Está bien? Empiezo diciéndoles que el relato es una forma narrativa, o podríamos decirlo así también, es una narración de un hecho o un acontecimiento pequeño, a diferencia de un cuento y una novela. Nosotros sabemos que el cuento es una narración breve y la novela es una narración extensa. Pero aquí hay una diferencia, que el relato en este caso es menor que el cuento. Es muy breve, entonces podríamos decirlo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la estructura que presenta un relato? Como el relato es un texto narrativo, entonces presenta la misma estructura que un cuento, que una novela, que un mito, que una leyenda. Recuerden que estructura es sinónimo de partes. Las mismas partes que presenta todo texto narrativo, que es inicio, nudo y desenlace. Esa es la estructura de un relato, pero recuerden que es muy pequeñita. Ahora, en el título se hace la presentación del personaje, del tiempo y del lugar, del espacio en el que se desarrolla el hecho. El nudo es el momento del conflicto donde se genera el problema. Y el desenlace es donde se da la solución al problema planteado en el nudo o clímax. Esa es la estructura de un relato. Ahora, ¿qué aspectos formales debo tener en cuenta para redactar un relato? El primero es la intensidad. Nuestro relato debe ser breve y debe evitar esas especificaciones, porque de esa manera sería muy largo, muy extenso. El segundo aspecto formal es la tensión. Son las acciones propiamente dichas que se narran y que atrapan al lector. ¿Saben por qué? Porque al narrar esas acciones, cada receptor o cada lector tiene que estar ahí atento, tiene que estar concentrado. Y eso es lo que sucede. El siguiente aspecto formal que considera un relato es la significación. El lector, gracias a la intensidad y a la atención del hecho, los acontecimientos, va a relacionar la historia, va a relacionar ese relato con lo que le sucede a él mismo. Eso es la significación. Muchas veces, cuando alguien cuenta un relato, nosotros lo relacionamos con nuestra vida y decimos, sí, a mí también me pasó eso. Sí, muchas veces me sucede eso. Así decimos, ¿cierto? Ahora, aparte de los aspectos formales, yo quiero indicarles que el relato también presenta elementos, al igual que un cuento, al igual que una novela. Presenta elementos. El primer elemento, escuchen bien, porque a partir de esto van a hacer la tarea, es la historia. ¿A qué se refiere la historia? Es el hecho principal que se va a relatar. En este caso, nosotros hemos visto, ¿cuál es el hecho principal? El acoso del fantasma a un joven. Eso era el hecho principal. Ahora, los personajes son los que intervienen en el relato, son los que, de quien se narra un hecho o acontecimiento. En el relato que les conté, los personajes eran el joven, que es el principal, y el fantasma. Son los principales, recuerden. El protagonista era el joven y el antagonista era el fantasma. ¿Y el personaje secundario quién fue?
El Zen, el maestro Zen. Vamos a ver entonces el tercer elemento. Son las acciones. ¿A qué se refieren las acciones? A los hechos que se realizan en la vida del joven. Una de las acciones es que este joven, cada que se acostaba, le aparecía un fantasma. Otro hecho sería que él había visitado muchos médicos, muchos psicólogos y no encontraba solución. Otro hecho es que el joven visitó a un maestro Zen. ¿Se dan cuenta? Esas son las acciones. Otro elemento es el tiempo. ¿A qué se refiere el tiempo? Es el momento donde se desarrollan los hechos. Generalmente en el tiempo decimos que es pasado, es presente o es futuro. O en algunos relatos se ubican en el tiempo una noche o aquel día, aquella tarde. Así podemos ubicar el tiempo. El siguiente elemento es el espacio. El espacio se refiere al lugar donde se realizan las acciones. Puede ser, escuchen, un macroespacio, escenario o un microescenario. El macroescenario generalmente se ubica en un país, en un continente, en una región. Pero el microescenario se ubica en una sala, en una habitación, ¿no? En la cocina, debajo de un árbol. Especifica el escenario. Eso es un microespacio. El siguiente elemento es el narrador. Generalmente los narradores en un relato son dos. Es el narrador protagonista y el narrador omnisciente. El narrador protagonista es cuando una persona nos relata un hecho que le ha sucedido. Pero el narrador omnisciente es cuando una persona cuenta lo que vio, cuenta una historia que no fue partícipe, ni como protagonista, ni como testigo. Simplemente nos cuenta los hechos desde fuera. No es partícipe de la historia. Ahora le voy a preguntar a Aldair. Va a participar conmigo en este momento. ¿Ya? Aldair, tú vas a participar conmigo, hijito. Vamos a recordar. ¿Cuántos son los elementos de un relato, Aldair? 6. 6 son los elementos. Muy bien, Aldair. ¿Puedo decirte a qué se refiere el espacio? El elemento del espacio. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos el espacio? Al lugar donde se desarrollan las acciones. Muy bien, excelente, Aldair, gracias. Ahora me va a contestar Jimena. Jimena, ¿a qué hace referencia el tiempo? ¿A qué se refiere el tiempo? El tiempo, el momento en que ocurrieron los hechos. Muchas gracias, señorita. Ahora va a participar Arianita. Arianita, ¿a qué se refieren los personajes? Son los que realizan las acciones. Muy bien, Arianita, muchísimas gracias. Eso es. Ahora vamos a preguntarle a Víctor. Víctor, ¿a qué se refiere las acciones? Hechos que se realizan en la vida de los personajes mismos. Muchísimas gracias, Víctor. Son los hechos que se realizan. Ahora voy a preguntarle a Marcus. Marcus, ¿a qué se refiere la historia? El hecho principal que se va a relatar. Muchas gracias, Marcus. Dayanita, llegó tu turno. ¿A qué se refiere el narrador? Es quien relata los hechos. Dayanita, yo mencioné 2 tipos de narradores. ¿Te acuerdas cuál fue el primero que mencioné, Dayanita? Tipos. Hay 2, excelente. ¿Cuál sería el primero, Dayanita? El Protagonista. Muy bien. ¿Y el omnisciente? ¿Ya? Vamos a recordar, estamos aprendiendo. En un relato pueden ser 2 tipos de narradores. El protagonista y el narrador omnisciente. ¿Está bien? El narrador omnisciente es el que cuenta el relato desde fuera, no es partícipe de la historia. Pero el protagonista es cuando una persona narra un hecho, un acontecimiento que le ha sucedido.
did. ¿Está bien, queridos niños? Ahora, Saniro, atenta, Luigi, van a participar ustedes. ¿Ya? ¿Qué tipos de relato hay? Hay dos tipos de relatos. Uno es el ficticio y otro es el no ficticio. ¿Cuál de ellos es el ficticio? Corresponde, dice, a las historias, a las narraciones, que están recargadas de recursos estilísticos y pueden ser de un hecho no real. Miren aquí, por ejemplo, hay una imagen interesante. Está un dragón rojo. Yo puedo narrar un hecho, un acontecimiento, pero un dragón rojo, ¿va a ser real? Ah, es ficticio entonces. Por eso se dice que los relatos ficticios presentan hechos mágicos, fantasiosos, no reales. ¿Está bien? Y otros son los no ficticios. Nos narran, nos cuentan relatos o acontecimientos de cosas objetivas, de cosas reales, de hechos verídicos que han ocurrido en el tiempo, de las experiencias que generalmente ha vivido una persona. Ahí puedo ubicar a los relatos con narrador protagonista. ¿Está bien? Ahora entonces vamos a hacer participar. Saniru, tú me vas a decir, ¿cuáles son los dos tipos de relato que hay, Saniru? Ficticios y no ficticios. Muy bien, Saniru, excelente, gracias. Ahora va a participar Luigi. Luigi, dime, hijito, cuando un relato es ficticio, ¿qué tipo de historias se cuentan? Mágicos o mezclas la realidad con la fantasía. Muy bien, excelente, Luigi. Muy bien, ahora vamos a pedir a Fabi. Fabi, dime tú, hijita, cuando yo relato algo no ficticio, ¿a qué me refiero? A hechos verídicos. Muy bien, a hechos verídicos. Gracias, Fabi. Hechos reales, hechos que se han sucedido en un lugar y en un tiempo. ¿Está bien? Ah, qué interesante. Lucianito, vas a participar conmigo. ¿Ya, Lucianito? A ver, Lucianito, activa, has tocado tu micrófono, hijito. ¿Puedes tocarlo una vez, por favor? Ay, eso es, Lucianito. Muchísimas gracias. Lucianito, ¿tú estás con tu libro de actividad, de tu libro de área ahí junto a ti? ¿Sí, Lucianito? ¿Estás con tu libro de área? Toca el micrófono una vez más, hijito, ¿ya? Una vez más el micrófono toca. Ahí está, muy bien. ¿Ya está? Uy, está bloqueado, hijito. Ah, una vez tócalo, una vez toca el micrófono. Muy bien, a ver, hasta que se solucione el tema técnico ahí. Vamos con Yalín. Ya, a ver. ¿Ya está, Lucianito? Ya está. A ver, Lucianito, dime algo, mi amor. Tú estás con tu libro de área abierto ahí, ¿cierto, hijito? No lo escucho, Lucianito, no lo escucho. Levanta el volumen del celular, hijito, de la computadora. Ya, ¿estás con tu libro de área ahí? Dedito arriba, ponme dedito arriba para mirarte, hijito. Uy, vamos a ir, hasta que mejoremos eso, vamos a ir con Kate. ¿Está bien? A ver, Kate, te pregunto, hijita, ¿estás con el libro del área ahí? No. ¿No estás con el libro del área? ¡Ay, qué penita! ¿Va? Vamos a preguntarle a Romer. Romer, ¿estás con el libro del área, hijito? No. Tampoco está con la... Uy, qué penita. Los chicos, mira, ¿cómo van a participar así si no están ahí con el material de trabajo? Yalín, ¿tú sí estás con el libro del área ahí, princesita, o todavía? Sí, profesora. Ya, muy bien. ¿Cuál es el título que tienes ahí del relato, hijita? ¿Puedes leer ahí en tu libro cuál es el título del relato? El origen del arco y las flechas. El origen del arco y las flechas. A ver, ahí nomás, muchísimas gracias. A ver, vamos a preguntarle entonces a Fabi.
Vamos a preguntarle, Fabi, ¿cuál es el título que está en tu libro del área, princesa? La sombra de la luna llena. Esa es. ¿Qué página es, Fabi? ¿Puedes mencionar para tus compañeros? Página 55. Excelente. Página 55. Tienen ahí la sombra de la luna llena. Eso es el título que tenemos de esa historia. Y yo les he puesto algunas imágenes aquí. ¿Está bien? Entonces, yo les voy a pedir lo siguiente. Les voy a dar un par de minutos para que ustedes lean ese relato que está allí. ¿Está bien? Y luego yo les voy a hacer algunas preguntas. Mientras ustedes leen, yo me voy a despedir de nuestros amiguitos de YouTube. ¿Está bien? Pueden realizar la lectura. En este momento, queridos amigos y amiguitas, muchísimas gracias por haber sido partícipe de nuestra clase de primer año con el tema El relato. Entonces, con ustedes será hasta la próxima clase. El día, ¿cuándo vamos a tener nuestra clase, nuestra próxima clase? El día sábado. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima.